Saludos, buenas noches y bienvenidos a Kilómetro Cero. Por delante 1 hora y media en lo que vamos a recordarle que mañana, estamos preparándolo ya, en solo unas horas, se celebra el Día de Andalucía y por lo tanto Antequera entrega esos premios EFEBO. Este año se reconoce a 12 personas, 12 instituciones que siguen trabajando por la ciudad. Vamos a darle esos premios en directo a partir de las 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Estaremos en Santa María. Les vamos a recordar esos nombres. Hoy también vamos a hablar de historia. Lo vamos a hacer como siempre con Juan Campos. Hoy les recordamos algunos de esos alcaldes o corregidores que han gestionado la ciudad en un momento determinado. Les vamos a contar, por ejemplo, quién creó el espacio del Paseo Real, quién construyó San Luis y a qué se dedicó, o algunos de los alcaldes que más tiempo han estado al frente de la gestión de la ciudad. Son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer con Juan Campos en esta noche. Vamos a contarles también cuál es la primera empresa, la primera marca de Antequera en utilizar la inteligencia artificial y la tecnología 3D para mejorar nuestra salud dental. Atención, porque ha ocurrido en Antequera, es la primera marca, la primera empresa de Andalucía en poner esa tecnología al servicio de nuestra salud bucodental. Y también vamos a recordarles que el pasado 14 de febrero fue el Día de la Salud Sexual. Con todo esto del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se nos olvidó un poquito, pero desde el área sanitaria van a recordarnos cómo prevenir las enfermedades de infección sexual, de transmisión sexual, cómo prevenirla y también en qué momento hay que acudir a esa atención primaria para detectarla. Bueno, y también les voy a recordar que es Semana Blanca, que comienza la Ruta de la Tapa el próximo 29, que estamos en Cuaresma y hay actividades relacionadas. Y para terminar les cuento un poquito y les hablo de música, por si quieren celebrar la música en directo. Pues todo eso y mucho más en esta mesa de Kilómetro Cero. Comenzamos. Bueno, mañana es 28 de febrero, yo aprovecho para felicitarles a todos los que nos ven ese Día de Andalucía. Ya saben que aquí en la ciudad se entregan los premios EFEBO, un acto que compartiremos en directo a partir aproximadamente de las 12 menos cuarto de la mañana desde la iglesia de Santa María. Pero antes, los coles, antes de irse de vacaciones de Semana Blanca, han querido también celebrar esta festividad del Día de Andalucía. Nosotros nos hemos colado en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en los Carmelitas, que lo han hecho de manera muy especial, recordando nuestras costumbres y nuestras tradiciones de esta manera. ¡Viva Andalucía! Juntos vamos a recordar y celebrar nuestra costumbre. ¿Qué hay en Andalucía? ¡La bandera! ¿La bandera? ¿De qué colores? Blanca, verde y verde. Muy bien. Más cosas que sea de Andalucía. ¿Qué es? Los molletes. Los molletes. A mí me encanta. ¿A ti te encanta el mollete? ¿Qué tiene ese? Aceite. Aceite. El aceite, ay, con lo bueno que está en un mollete en una tostada. Muy bien. ¿Vestirse de qué? De gitana. Gitana. Escucha, que te voy a decir, viva Andalucía y viva flamenco. Ole, ahora que hay ¿tú sabías que nació la mezcla de las culturas de esta tierra? Que es muy típico de Andalucía, que hay tambores. También la Vega Santa. ¡Corre, corre, que viene el tro! Se celebra hoy el Día de Andalucía. Andalucía. Te quiero Andalucía, te quiero una jarta. Bueno, ya ven cómo a través de ese teatro y ese desayuno andaluz, Made in Antequera, decía yo en el informativo, de ese mollete con aceite, los niños pues asumían algunas de nuestras tradiciones y nuestras costumbres en ese acto que se celebraba en el patio del colegio. Una imagen que se ha repetido en la mayoría de los colegios de nuestra ciudad que han querido celebrar antes de esas vacaciones de Semana Blanca el Día de Andalucía. Por cierto, que mañana se entregan los EFEBO, le decía al principio del programa que serán 12
las personas o instituciones que se reconozcan en este Día de Andalucía, en esa colegiata de Santa María, y recordamos de manos del alcalde Manuel Barón quiénes serán los distinguidos en la mañana. Bien, el primer espevo, que va para la categoría de colectivos, ¿de acuerdo? La Comisión Informativa ha decidido otorgárselo este año al Grupo Azucena. Grupo Azucena, mantenedor de las tradiciones de Antequera a través de los bailes, de los fandangos, del traje típico antequerano, cuya singladura se vaya casi a los 40 años. El espevo de cultura va para Juan Francisco Castilla Torres. Más de 300.000 seguidores y más de 10.000 libros vendidos desde Antequera a través de las redes sociales. Juan Francisco Castilla Torres. Creo que es una nueva dimensión en la designación de un efebo, porque nunca habíamos hecho, que yo recuerde, nunca habíamos hecho una designación debido al gran respaldo social de una persona, de un antequerano, a través de las redes sociales, por su labor. ¿De acuerdo? En deportes, y a petición, a propuesta de la Federación Andaluza de Atletismo, a través de su presidente, Enrique López, el espevo de los deportes va para Pepi Sánchez Quintana. ¿De acuerdo? Pepi Sánchez Quintana, antequerana, campeona de Europa, campeona de España, campeona de Andalucía, y una mujer absolutamente ejemplar en todo lo que supone la dedicación al deporte y en la superación. El espevo de la inclusión, y a propuesta de voluntarios y más colectivos de la Asociación Pro Libertas, va para la labor de Luisa Casero Vergara. Luisa Casero, pues, colaboradora en Pro Libertas, colaboradora en el cáncer, colaboradora en la Residencia San Juan de Dios, colaboradora semanal en el Semanario del Sol de Antequera, y bueno, mujer entregada a todo lo que significa pues la lucha social y la defensa de las personas, en este caso menos incluidas. Este año va para una persona que ha conseguido, creo que desde nuestro punto de vista, un joven que ha conseguido un hito que no logramos recordar otro hecho igual, ¿no? Y es a Fernando Cuevas Carmona, ¿de acuerdo? Pues chaval con 25 años que ha obtenido y ha ganado las oposiciones a la judicatura, a juez, con tan solo 25 años, ¿de acuerdo? El número 6, que es por la labor ciudadana, que como bien saben, pues lo han designado las asociaciones de vecinos y algunos presidentes o presidentas de manera particular, va para el que ha sido, porque lo deja ya después de muchísimos años, el propulsor, el promotor de la Asociación de Vecinos Andalucía Zona Centro, para don José Báez Ortigosa, Pepe, nuestro buen amigo Pepe, presidente de la Asociación de Vecinos Andalucía Zona Centro. El espevo de patrimonio va para don José Jiménez Morente y la gente de patrimonio del CEPER Ignacio de Toledo. Pepe Jiménez, pues como sabéis, fue el director del CEPER Ignacio de Toledo, que propulsó e implantó lo que fue la sección de patrimonio histórico dentro del CEPER. No se entiende el CEPER sin Pepe, no se entiende la gente de patrimonio sin Pepe, y no se entiende Pepe sin el CEPER y sin la gente de patrimonio. Por tanto, el efebo de patrimonio es execuo a Pepe Jiménez y a la gente de patrimonio del CEPER Ignacio de Toledo. Cada uno tendrá su efebo, pero que son execuos y complementarios. Y en este caso va el espevo de la popularidad a Alberto Alba Morales, Aquaman, como le dice Aquaman, como va repartiendo el agua por las calles de Antequera y demás productos, ¿vale? Alberto Alba creo que es un tío extraordinario, creemos que es un tío extraordinario y que aglutina perfectamente los valores del efebo a la popularidad. El noveno, el efebo a servicio público, a un verdadero servidor público, nunca habíamos dicho. Ha sido propuesto por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y de su presidente, Alejandro Sierras, por miembros de la Jefatura de la Policía Local y también de la Nacional. Y va para el coordinador de emergencias del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, Julio Maqueda Macías. ¿De acuerdo? Julio no tiene hora, no tiene días,
no tiene fines de semana. Si alguien se pierde en el Torcal un sábado a las 12 de la noche, allí está Julio. Al número de apoyos presentados y a la trayectoria va a don Juan Antequera García. Juan Antequera, pues los caballos, los enganches, los coches de caballos, su trabajo en los abonos, la Hermandad del Rocío, el socorro, bueno, una persona que ha estado implicadísima siempre, y echando una mano en circunstancias que no siempre se tienen en Antequera los recursos, y él no ha dudado siempre en apoyar, en asesorar, y todo a través de las tradiciones y del mundo del caballo. En trayectoria profesional, pues posiblemente el expediente más enorme que se ha recibido para un efebo, ¿no? El número de firmas son incontables y la trayectoria después de 40 años de vida profesional en una empresa modélica, siendo mujer además, pues nos lleva a darle a doña Carmen López Montilla, gerente de Torcadul, ¿de acuerdo? Carmen es una mujer que hace muchísimos años, cuando la mujer todavía tenía muy complicado, hoy lo tiene, pero antes lo tenía más, pues se hizo al frente de una gran empresa antequerana como Torcadul, Carmen López Montilla. Y el efebo último, 11º, a la vida rural, ¿de acuerdo? Pues lo proponen los alcaldes pedáneos y va a una vecina, una magnífica vecina con 79 años, de la colonia de Santa Ana, a doña María Alarcón, dueña de la tienda de comestibles de la colonia. Tuvo 2 hijas, una de ellas tuvo una discapacidad. Bueno, pues en Kilómetro Cero, que hoy queremos dedicar un espacio a nuestra salud, pero la salud de nuestra boca, y para eso siempre nos ayudamos de profesionales. Esta noche en esta mesa desde Bucoral, una clínica que ya saben está en el centro de Antequera, ahora nos van a contar porque también nos pueden atender en Mollina y allí también ven 101 Televisión Antequera, y vamos a hablar de cómo sigue avanzando en todo en lo que tiene que ver, como digo, la salud de nuestra boca, de nuestros dientes, y algo que tenemos que seguir cuidando. En este caso, en Bucoral tenemos aquí para hablar en esta noche a María Teresa Bravo. Yo lo voy a leer. María Teresa, especializada en odontopediatría e implantología. Muy buena. Buenas noches, María. Bueno, y también nos acompaña Juan Carlos Ariza, que él es odontólogo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, y un poquito para que la gente conozca, muchos ya seguro lo hacen a Bucoral, pero cuéntanos un poquito la trayectoria. Pues bueno, María, yo llevo en el mundo apasionante de la odontología, como yo le llamo, pues prácticamente más de 30 años. Empecé en una clínica dental, trabajando como auxiliar de clínica, después me hice la formación de higienista dental y allí estuve 10 años. Tanto me gustó la profesión que había ya tratamientos que ya no podía hacer porque no tenía la formación adecuada. Entonces me planteé pues hacer la carrera de odontología. Me lo pensé porque en aquel momento yo estaba casada, quería ser mamá y sabía que iba a ser un reto difícil de sacar para adelante. Jolín. Pero la verdad que lo conseguí. Qué bien. En ese tiempo nació Juan Carlos, que me acompañó toda la carrera. Fíjate, y ahora te acompaña también en esta pasión. Exacto. Que la verdad que estoy súper contenta y que, bueno, la verdad que fue un objetivo difícil de conseguir porque era duro por las situaciones, la situación familiar también, pero la verdad que súper contenta y además es una carrera que me hizo y me está haciendo muy feliz. Qué bien, bueno, eso es un mensaje también para todas las que no estén escuchando, en que a veces ser mamá y llevar a cabo los sueños profesionales es complicado, pero entiendo que ahora que ha pasado todo este tiempo, contenta, ¿no? Sí, muy satisfecha. Qué bien. Además, como decíamos, esta especialidad, esta profesión, no deja de avanzar y cambiar, es decir, todos los días estáis aprendiendo, desde Pues aquel día en que decidiste cumplir tu sueño, ¿no? Pues sí, además eso es lo que más me gusta de esta profesión, que no te permite estar estancada. Si te gusta y te gusta desarrollarla estando actualizada, vas a estar en constante formación. Además, la tecnología nos ofrece unos medios para trabajar, pero Así que es. si tú no te formas para poder dominar y ejecutarlo y llevarlo bien, no te sirve para nada. Entonces Así es. te obliga a estar en continua formación. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo la tecnología ha transformado todo esto, pero es que a veces parece esto cosa de magia, más que de tecnología. Pero Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué crees tú que hace a Bucoral especial, que no tienen otras clínicas? Pues bueno, la verdad es que nos gusta mucho lo que es la innovación, el salir un poco de la zona de confort, y la verdad es que la odontología que hay ahora no es la que había hace 10 años, por ejemplo. Entonces, claro, ahora el tema de la digitalización, de todo lo que son impresoras, escáneres, CCT, que es radiografía en 3D, pues te hace, digamos,
realizar unos tratamientos y darle una calidad a esos tratamientos y a los pacientes que quizás otras clínicas que no salen de esa zona de confort que se tenía, claro. Y te hace diferenciarte de y ella. en esa pasión y en ese trabajo continuo llegó esa impresora 3D a Bucoral, que bueno, ha revolucionado la forma en la que se trata y cómo vemos los resultados también de todo el proceso, de todo tratamiento. Cuéntanos, ¿qué hace una impresora 3D en una clínica dental, María Teresa? Pues mira, aquí el especialista en la impresora 3D es Juan Carlos, pero yo te voy a decir un poquito Eso. cómo funciona. Pues mira, en primer lugar nos permite una buena comunicación con el paciente, porque cuando el paciente viene a la clínica a que veamos qué necesidad de tratamiento tiene, la mejor manera es una imagen. Vale. Entonces, a través de la impresora nosotros tenemos un escáner intraoral donde tomamos unos registros del paciente, también un CBCT, que como ha dicho Juan Carlos, es una radiografía en 3D. Con esos medios de diagnóstico hacemos un diseño, con un software de diseño que maneja Juan Carlos, y ese diseño se envía a una impresora y esa impresora te imprime lo que realmente tú has diseñado, Madre que mía. se lo puedes colocar al paciente y el paciente puede visualizar, como estamos viendo en pantalla, cómo le van a quedar sus dientes antes de empezar con el tratamiento dental. O sea, eso es, entiendo, una pasada. Es decir, sabemos cómo van a quedar nuestros dientes cuando terminemos todo el tratamiento, pero es que no solo lo podemos ver, sino que es que nos lo podemos poner para ver la sensación, ¿no? Sí. Me imagino la cara de los pacientes, ¿no? La verdad que sí, es digamos, una forma de trabajar que es mucho más visual y que el paciente puede entender lo que se le va a hacer, que al final yo creo que es lo más complicado digamos, de la odontología, cuando tiene un tratamiento Así es. grande que te dicen, te pueden explicar muy bien lo que te van a hacer, pero es verdad que los pacientes pues no entienden y no tienen por qué entender, digamos, de odontología y no saben o no visualizan ese tratamiento. Entonces, de esta forma, ellos pueden ver su propia boca, cómo le va a quedar, y ya no solo en imágenes, sino en fotografías, que se le hace el mismo día, por esa forma, digamos, de trabajar. Y claro, cuando es un paciente que cambia mucho la imagen, la cara que se queda... De hecho, vaya, hay algunos pacientes que le hemos puesto, luego le hacemos su presentación para que puedan ver la fotografía con su música, Qué guay. un poquito más... O sea, que ellos se involucran de esa claro. manera también en todo ese proceso que van a tener que pasar. Hablamos de la impresora 3D, pero hablamos también de la inteligencia artificial. ¿Se mezcla en todo este proceso? Sí, al final es una digitalización, una forma de trabajar en la que junto el escaneo, junto con la radiografía 3D y la fotografía, hace, digamos, con el software una integración de todas esas. O sea, le damos todos pruebas. los datos, es lo que ahora nos dicen, ¿no? Nosotros le damos toda la información y ya ella ejecuta. Ahí ya, ahí ya trabajamos en el software y, digamos, tenemos al paciente de forma digital. Y ya no necesitamos a ese paciente dentro del gabinete, digamos, nosotros trabajamos tranquilamente en el ordenador. Y cuando tengamos ya ese diseño, pues ya mandamos ese archivo a la impresora, ya imprimimos la impresora, ya es cuando viene el paciente y ya se le explica todo lo que va a hacer y todo lo que se ha planificado. Hablamos del paciente, pero a vosotros como profesionales os ayuda en ese proceso, es decir, ¿ese programa os puede decir cómo va a ser el proceso o el tratamiento del paciente? ¿Os da también información en ese sentido? Te da muchas referencias, porque al final ese programa te hace... Tú marcas tus puntos, te hace tu medida, entonces claro, al final los dientes tienen que, sobre todo lo que se trabaja es que esa sonrisa, digamos, vaya a proporción con la cara. Entonces lo que te hace el software es que te hace una proporción de tu tamaño de diente, de tu forma de diente con respecto a tus rasgos faciales. O ayuda en todo lo que es la morfología que luego te va a quedar, porque claro, cuando te arreglan la boca también cambia todo, la mordida, cambia tu expresión, cambia totalmente todo. Aquí Bucoral ha sido un paso por delante. Soy de las poquitas clínicas que tiene ya esta impresora 3D. Sí. Prácticamente yo creo que en la comarca de Antequera es la única que hay. De hecho, estuvimos en la presentación hace unos meses donde la vimos y en cuanto salimos de esa presentación nos miramos y dijimos, la vamos a comprar. Y la verdad que estamos muy contentos, ya la tenemos puesta en marcha en la clínica y los pacientes también súper encantados porque ven también como nosotros no dejamos de formarnos y además es algo que repercute directamente también en el paciente. Claro. Las ganas también, que a veces cuando uno se enfrenta a un tratamiento de estos tipos, pues uno dice, uy, se va a alargar mucho en el tiempo, va a ser dificultoso. Al final, verte y ver cómo va a resultar y cómo va a quedar, pues es un incentivo. Y en medio de todo esto nace el Banco
de sonrisa. ¿Esto Sí, qué de es, donación Juan de Carlos? sonrisa. Bueno, todo esto viene a raíz de la formación que yo tuve de cirugía, que es verdad que tengo que agradecer mucho a esa formación porque he aprendido tanto la parte de cirugía como esa parte estética. Y bueno, eso es todo implicado con el mundo digital, y lo que nos da la posibilidad del escáner es de tener ese banco, digamos, de escaneo de todos los pacientes o de cualquier tipo de familiar que quiera venir, para que poder tratar a ese paciente y que pueda donarle, o sea, la forma de esa anatomía de diente a su tratamiento. Fíjate. Es decir, una madre puede venir con su hija, esa madre necesita rehabilitarse sus dientes, ponerse sus coronas, sus carillas, entonces ella quiere tener la sonrisa de su hija. Entonces podemos escanear a su hija junto con el escaneo de la madre y la anatomía que tiene la hija, superponerla al tratamiento que se va a hacer la madre. Entonces la anatomía de la rehabilitación que va a llevar esa madre va a ser la misma que la hija. Jolín, hay que ver. Adaptando al tamaño y todo, pero va a ser igual. O sea que al final también podemos elegir, ¿no? Sí. Se Siempre trata que un poco tengamos... dentro de, ¿no?, Sí, la sí, sí. posibilidad de que coincidan una serie de parámetros, pero se trata de elegir también Sí. nuestra sonrisa. Sí. Jolín, hay que ver lo que... Los avances. Es que es increíble. O sea, entonces ahí vamos a tener el banco de sonrisas. Sí, Qué bonito, ¿eh? Además entiendo que hay gente a la que le cambia realmente la vida. El paciente que necesita un tratamiento de gran envergadura, donde hay un gran componente estético, la verdad que entra a la clínica con un estado anímico y sale de otra forma diferente. Fíjate, eso porque es muy es verdad importante. que eso incluso lo vemos hasta en los más pequeños. Claro. Niños que tienen problemas, que tienen malformaciones dentarias, de que con una patología que le crea un complejo y que incluso en el colegio lo pasan mal, vienen a la clínica con un estado anímico acomplejado. Claro. Y cuando vamos resolviendo el caso, el paciente es otro el que entró, Fíjate. uno el que entró y otro el que salió. Qué Y la verdad yo importante creo eso. que ahí está la mayor satisfacción de nuestra Claro, profesión, así en es. cambiarle la vida al paciente Así a mejor. es. Porque yo he hablado de salud, pero no hablamos solo de lo físico, hablamos también de lo que hay detrás. Sí. Eso también lo cuidan mucho en Bucoral. La experiencia, el trato y cómo se siente el paciente en ese tratamiento, Sí. ¿no? Desde que entra, al final, tenemos que hacer un cambio porque el paciente entra a una clínica dental y no van pensando expresamente en que se lo van a pasar bien ni en la experiencia. Entonces, el hecho de entrar a nuestra clínica, el personal que tenemos, que es muy agradable, la forma de los tratamientos, toda la tecnología, entonces la experiencia es diferente, Así es. puede ser diferente a otras clínicas, y creo que el hacérselo más ameno, el hacérselo mucho más dinámico, el que ellos puedan disfrutar un poco Así es. de la visita, creo que va a ser una mejor experiencia. Claro, y Y va a ser lo que diferente. yo intuyo de todo esto también es la información, que a veces hemos llegado desde pequeños al dentista, han empezado a hacernos cosas, no sabíamos por dónde iba a tirar, se nos quedaban un poco los ruidos en la cabeza, ¿verdad? Sí, Yo sí, hablaba con Teresa y le decía, al final hay que cuidar esas primeras experiencias Sí. porque es con lo que uno se queda. Sí, yo cuando acuden los más pequeños a la clínica con su mamá, siempre el primer día tengo un contacto con los padres, le explico el tipo de patología, pero siempre le digo, ellos van a pasar siempre solos dentro, Qué porque bien. yo me voy a encargar de que ellos tengan una experiencia agradable que se le marque para el resto de su vida, porque Claro. la odontología no es algo que tú vas una vez y ya no tienes que volver, sino Efectivamente. que hay que hacerla durante toda tu vida. Entonces yo especialmente me encargo de que la experiencia sea agradable y que les marque para bien. Claro que sí, bueno, y además los avances tecnológicos ahí confluyen también con lo de toda la vida. Tienen un ayudante muy especial para los más pequeños que llegan a la clínica. Tiene una subsede el Ratoncito Pérez en Bucoral. Sí. Bueno. Ya lleva un par de años que montó sus 2 delegaciones, una en cada una de nuestras clínicas, y la verdad que es el sitio donde ellos acuden a llevarle su correspondencia, cuando Ajá. quieren tener una comunicación con él, cuando han perdido algún diente, bien porque se le ha caído de forma espontánea o porque algún tratamiento lo ha requerido, pues ellos depositan allí sus dientes y luego el Ratoncito Pérez pues ya se encarga de ponerse en contacto con ellos y darle su correspondiente regalo. Qué importante. Se porta Sí. bien, ¿no? Estamos súper encantadas con él. Bueno, oye, lo hemos dicho, ¿no? Impresora 3D, banco de sonrisa, esto no para. Seguir formando, seguir pensando en qué hacer, cuál va a ser el siguiente paso, porque de eso se trata, ¿no? Pues sí, como te he dicho, Carlos, por ejemplo, hace unos meses que terminó un posgrado de cirugía e implantología facialmente guiada,
que para esa formación precisamente puede dominar todas las herramientas que tenemos en la clínica. Claro, claro. Y bueno, también por ejemplo el tema de la ortodoncia invisible, que ahora está tan en boga, es verdad que ya podemos prácticamente corregir todos los tratamientos, pero para eso necesitamos una formación, que nosotros ya la estamos terminando, de ortodoncia invisible. En concreto, trabajamos mucho con la marca Invisalign, que es una marca que está innovando muchísimo, y ya les digo yo a los pacientes, es que podemos corregir todos los casos, pero por eso tenemos que estar en constante formación, Claro. porque la tecnología avanza, pero Claro. nosotros tenemos que formarnos a la misma vez Totalmente. que se nos muestran... Claro, para adaptar esos avances a cada para poder manejarlo todo, a exactamente. cada caso. Es súper importante. Así es, bueno, y es importante recordar para todos los que estén pensando que cualquiera de los temas que hemos tratado en esta mesa les sirven, que quieren ir, que quieren darle una nueva oportunidad a su boca y sobre todo a esa experiencia que tenemos en torno a la odontología y a los dentistas como los conocemos normalmente. En este caso, recordar dónde estáis, Juan Carlos. Pues sí, en calle Infante de Don Fernando, 51 Bajo, justo enfrente del ayuntamiento, y en Mollina. El Paseo de la Cacia, en el edificio de la Caleta, Muy en bien. el local 3. Muy bien, por cierto que además en la calle Infante se nota porque a ellos les encantan todas las fiestas y aprovechan Sí, para en la puerta celebrar todo lo que Sí, llega, sí, ¿verdad? sí. Tenemos un sitio, vaya, Totalmente. estupendo para eso. Ahí veis pasar la procesión en la cabalgata Sí, y lo veis todo y todo. vosotros que En cuanto que podemos, salís. montamos un evento. Claro que sí, muy bien, pues eso es muy importante. Bueno, pues eso que has dicho de todo lo invisible que ahora se lleva, eso Sí. nos da para sentarnos otro día, ¿eh? Sí, sí, Porque cuando quieras. hay que ponerse en manos de profesionales, no acudir a cualquier Sí. buscador y tener mucho cuidado con los que tratan nuestra boca, porque no todo sirve, ¿eh? Sí, es verdad que sí. Así que bueno, Muy bien. nos volveremos a encontrar. Por supuesto. Yo deseando ver cómo avanza todo esto, a ver si un día vamos por allí y lo vemos in situ para ver esa cara de alegría que se les queda a los pacientes de Bucoral delante y el después de pasar por esta clínica. Que sigáis avanzando, que sigáis creciendo y nos volvemos a sentar para hablar de salud de nuestra boca. Cuando tú quieras. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, Bueno, María. nosotros vamos a seguir aquí en Kilómetro Cero, como siempre. Bueno, y momento en Kilómetro Cero de hablar de la historia de la ciudad. Hoy queremos nosotros cerrar un capítulo que Juan, buenas noches, se había marcado. No se cierra para la ciudad, sigue habiendo alcaldes en este caso, pero nosotros sí queríamos hacer un repaso a esos primeros personas o primeros nombres que gestionaron las ciudades de su inicio. Y en este caso, pues nos habíamos quedado en torno al siglo XVIII y queríamos pues cerrar, como decimos, ese capítulo que habíamos abierto en esta sección. Así que Juan, si te parece, vamos a empezar por Luis Ignacio de Montalvo. ¿Por qué destacó esta persona? Efectivamente, hoy, como tú dices, cerramos este pequeño ciclo alargado en el tiempo por las vacaciones de Navidad y Es demás. verdad, pero nos ha pillado en medio. lo cerramos y en el próximo capítulo cambiamos de tema. Bueno, lo anunciamos Lo ya. vamos a cerrar efectivamente vamos a hacer hoy referencia de esos 200 y pico alcaldes de la historia antequera, 230 me atreví yo a ¿Verdad? pronosticar, en torno a 230 o algo así. Hoy vamos a hacer referencia a tres. Efectivamente, el primero de ellos es don Luis Ignacio de Montalvo, corregidor de Antequera. Los dos siguientes son alcaldes. Efectivamente, este ya sería el último corregidor. Exactamente. El último corregidor al que vamos a hacer referencia. Hubo otros corregidores después, pero bueno, don Luis Ignacio de Montalvo. Luis Ignacio de Montalvo llega a Antequera a finales del siglo XVIII, la última década, en torno a 1781. Y bueno, y era uno más de aquellos corregidores que la corona, el rey de España, la corona española, mandaba a las ciudades para el gobierno. Los regidores, que eran los antecedentes de lo que hoy son los concejales, normalmente, bueno, pues eran gente del pueblo, gente de la localidad, eran locales. Eran perpetuos, en la mayoría de ellos eran cargos hereditarios. Hereditario, fíjate. Pero, y estos son los que gestionaban los asuntos públicos de la ciudad. Pero el rey, desconfiando un poquito de esa
de por dónde iban a ir los tiros en cada ciudad, pues mandaba un delegado regio. Eran su ojo aquí. Exactamente, era nombrado por el rey. Normalmente, en el periodo que estamos hablando, del siglo XVIII, normalmente eran mandados por un periodo de 6 años. Eran gente de fuera siempre. Vale. Eran gente de Castilla, de Zamora, de Murcia, de Orense, porque nunca eran de la localidad. Vale. Y se les limitaba el plazo para que no se metieran demasiado en asuntos internos. Y le pasara como a los que comentábamos días atrás, ¿no? Bueno, pues Luis Ignacio de Montalvo llega a Antequera hacia 1781 y la figura de este señor, que por cierto creo que sería conveniente una pequeña placa de recuerdo en el paseo, es que es el creador del paseo de Antequera. Fíjate, Lo desconocía totalmente. Lo que es el paseo. Vale, Así el espacio. Exactamente, del cuartel hacia la Negrita, vale. La antigua Negrita. Bueno, pues ahí tenemos una imagen de principios del siglo XX seguramente, Paseo Real de Alfonso XIII. Bueno, pues este Paseo Real de siempre se ha dicho en Antequera, todavía se puede leer de vez en cuando en algún sitio, que lo crea Guerrero Muñoz. Efectivamente. Y no. Que lo crea Guerrero Muñoz en 1881. Pero este Paseo Real nace justo 100 años antes. Vale. En 1781 es cuando se crea el paseo. Vale. Se crea el paseo, más allá, dicen las actas capitulares del Ayuntamiento de Antequera, las actas de las sesiones del Ayuntamiento, que más allá de los arcos de la Alameda, los arcos de la Alameda es la puerta de Estepa. La puerta de Estepa, que la vimos la última vez. La puerta de Estepa. Más allá de los arcos de la Alameda, el señor Montalvo, desde que se instaló en Antequera para hacer uso de su nombramiento de corregidor de la ciudad, garbosamente, son palabras de las actas capitulares, garbosamente, para solaz y entretenimiento de los antequeranos y de su peculio, de su bolsillo, fíjate. Crea el paseo. Fíjate. Un espacio que era el Camino de Sevilla, claro. El Camino de Sevilla, de Estepa, Camino del Puerto de Santa María, las grandes ciudades a las que dirigía ese camino. Claro. Y bueno, lo que era una escombrera, un camino estrecho, un basurero. Así era antes el paseo, Jolín. Exactamente, es decir, más allá eran las afuera de la ciudad. Claro, de ahí que la puerta de Estepa estuviera, como dijimos el otro día, situado casi a la línea del cuartel. A la entrada de la ciudad. Efectivamente. De ahí para allá era campo, eran afuera. Entonces, don Luis Ignacio de Montalvo, pues garbosamente, como digo, crea el paseo para solaz de sus habitantes. Algunos detalles interesantes al respecto. Digo, por ir un poquito rápido, de esto podríamos estar casi la sesión entera, dedicarla a este tema. ¿Qué ocurre para que este señor, en 1781, se le ocurra esto? Estamos en plena época de la Ilustración, del despotismo ilustrado. Ese despotismo ilustrado cuyo lema es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No hay democracia, evidentemente, estamos hablando de hace más de 2 siglos. Sin embargo, hay un cambio de mentalidad en la sociedad, en las élites, en las que con ese movimiento de la Ilustración, el siglo de las luces que se llama, bueno, pues los gobernantes políticos se preocupan más del bienestar del pueblo. Vale. Entonces, bueno, pues este señor llega a Antequera y dice, a ver, en Antequera, los antequeranos, ¿qué le hace falta? Pues le hace falta un sitio donde salir a tomar el sol, a pasear a caballo, a pasear con sus carros, un lugar de divertimento. Bueno, pues voy a crearlo. Fíjate. Y de su dinero, pues arrasa todo aquello, quita las escombreras, hace canalizaciones, instala fuentes, instala la arboleda, instala los bancos, los pollos o canapés, se llamaban en aquella época, para que la gente se sentara. Y no solamente eso, sino que durante los casi 5 años que está en Antequera paga un guarda. Ah, fíjate. Para que a diario, por cierto, creo recordar que decía que le pagaba una peseta diaria, para que un guarda cuidara las plantas, las regara y lo mantuviera. Bueno. Entonces, bueno, pues, y otra cosa importantísima, el nacimiento del Paseo de Antequera. Antequera en aquella época era la 12ª o 13ª ciudad de España. Bueno. Estaba en el lugar 13, 14, más o menos. Así que era una gran ciudad. Claro. Lo que hoy es, por ejemplo, La Coruña, o Alicante, o Valladolid, o Granada, era Antequera en aquella época.
la 13ª o 14ª. Entonces era una gran ciudad. Y este señor, pues en esa gran ciudad, pues hace una gran obra. Claro. Y monta este paseo. Este paseo es contemporáneo, más o menos, del Paseo del Prado de Madrid. Fíjate. El Paseo del Prado de Madrid, las fuentes Cibeles y Neptuno se instalan unos años antes. O sea que Ese quizás Paseo del él Prado, pensó, ¿no?, exacto, en que... Sí, es decir, él hace en Antequera lo que se estaba haciendo en Madrid. En la capital, jolín. Es decir, O sea que... se urbaniza ese paseo, el Paseo del Prado existe desde el siglo XVI, pero 10 o 12 o 15 o 20 años antes del de Antequera se urbaniza, se hermosea. O sea que trae ese hacen concepto, fuentes lo trae exactamente. hasta Antequera. Y un poquito anterior del Paseo de la Alameda de Málaga. Fíjate. O sea Este es de 1781-82, el Paseo de la Alameda de Málaga, no del parque ahora, porque eso era agua, eso era mar. El Paseo de la Alameda se inaugura en 1700, creo recordar, 85 por ahí. Fíjate, o sea Así que lo que está ocurriendo en la grandísima ciudad de España está ocurriendo en Antequera. En Antequera. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? Ya lo ven que Luis Ignacio de Montalvo lo recordaremos ahora cuando vayamos paseando por nuestro paseo real. Lo tenemos gracias a que llevó ese gran concepto que estaba en las grandes urbes hasta Antequera. Y nos vamos a ir con el segundo de los nombres de hoy. Y lo recordaremos mejor si ponen la plaquita. Ah, es verdad, ¿eh? Eso sí. Si ponen una plaquita que por lo menos sepamos de dónde viene, ¿eh? Mira qué importante. Bueno, si no, para eso estamos nosotros, pero ahí dejamos también la idea. Bueno, segundo nombre de hoy, quizás un alcalde que se extendió bastante en el tiempo, Luis María Pareja. 7 veces alcalde de Antequera. Luis María de Pareja y Rojas, el conde de la Camorra. Más conocido. El conde de la Camorra, el cuarto conde de la Camorra. Bueno, pues este señor ya pasamos al siglo XIX, ahí tenemos una foto de este conde de la Camorra, Luis María. Al lado aparece uno de sus cortijos, era el conde de la Camorra, era un ricachón de la época. Así es. Era un noble, con tierras, con bienes, el palacio del conde de la Camorra, de la Plaza del Carmen, de la calle del Carmen. Bueno, pues este señor, digamos que lo llamativo de él es que fue 7 veces alcalde de Antequera. La primera vez en 1820 y la última vez en 1840 y algo, 43, 44. Este ya como alcalde. Este ya era alcalde. Vale. Este es alcalde. De todas formas, es una época, estos años del 20 al 40 del siglo XIX, una época en la que se mezclan alcaldes y corregidores. Vale. Se mezclan, quiere decir, se alternan. Se alternan las dos figuras. Exactamente. Vale. El corregidor es el que manda la corona, el alcalde es el que o elige la corona, pero entre antequeranos, o que bien los antequeranos lo eligen. Vale. Ahí tenemos el famoso palacio de la Casa de las Torres, de la calle del Carmen, algunos años antes de que se viniera abajo la torre. Pues por abandono del palacio. El palacio, al parecer, estaba en muy buenas condiciones. Lo esencial de Pareja, del conde de la Camorra, la mentalidad. Como digo, es un noble, pertenece a ese club del conde de la Peña de los Enamorados, el conde de Cartaojal, es decir, la nobleza de la época. Pero este señor es un personaje un poco controvertido porque hay dos opiniones al respecto. Este hombre lo primero que hace es que acepta bien el liberalismo. Vale. Las corrientes constitucionales. Es decir, este hombre, por ejemplo, es partidario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz. Fíjate. Y es partidario de las constituciones que siguen en España, constituciones que pretenden acabar con el antiguo régimen, con esa monarquía absoluta, que representa a Fernando VII, es el último monarca absoluto. Y entonces el conde de la Camorra, como excepción dentro de su grupo social al que pertenece, pues es partidario de estas reformas. Bueno. Es partidario, por ejemplo, pues de la desvinculación de sus bienes. Hasta esa época el heredero de los títulos nobiliarios era el primogénito, para que no se rompiera la cadena, ese poder económico. Los demás hijos, bueno, pues las hijas se intentaban casar bien con otros nobles, si era posible. Los otros hijos eran, lo llamaban segundones. En muchos de ellos cogían la carrera eclesiástica. Claro. Algunos llegaban a obispos y demás, todo el rollo ese.
pero siempre había, el primogénito era el que heredaba el conjunto de la todos los fortuna bienes. familiar. Este hombre es 7 veces alcalde de Antequera, es siempre alcalde en los momentos más conflictivos. Vale, fíjate. Siempre que hay un follón, que hay Se muchos queda. follones en la España de esa Claro. primera mitad del siglo XIX, en las revoluciones liberales, Todo, en claro. la reacción de los apostólicos, de los moderados. Entonces, siempre que hay una revolución, hay un avance, aparece él y toma la alcaldía. Bueno, Y desde esa alcaldía, bueno, pues defiende los intereses de las clases populares dentro de las limitaciones de aquel periodo, evidentemente. Y como digo, un personaje controvertido porque Agustín Flores, que tras su jubilación como comisario, le dio por el estudio de la historia, lo ha estudiado muy a fondo. Ah, bueno. Ha hecho un buen estudio. Y por otro lado, Antonio Jesús Pinto, Sí. uno de los grandes conocedores de la Antequera del siglo XIX, no coinciden exactamente en valorar su figura. Para Antonio Jesús Pinto fue un señor que se unió a la revolución para controlarla vale, y que no llegara demasiado lejos. vale. Agustín Flores cree que sus tendencias liberales y constitucionales fueron sinceras. Vale. Bueno, o sea que no sabemos un poco de qué pie De cojeamos. todas formas, bueno, yo soy partidario, conociendo menos la figura, hombre, de este convencimiento liberal de este señor. Tiene muchos rasgos, tiene una hija natural y la reconoce, cosa moderna para la época. Totalmente. Cuando muere, ordena que se le entierre sin boato y sin grandes aspavientos. Efectivamente. Ordena que se le entierre donde sea costumbre, Fíjate. lo cual significa que lo entierran en el cementerio. Que no de Antequera, no que ya tiene existía, luz. no en una iglesia, en una Fíjate. cripta. O sea que tiene... Al final acaba en la Trinidad, pero porque su hermano traslada el cadáver años después de su muerte. O sea que tiene guiño realmente de esa manera, ¿no? De pensar, de esa... En el bienio progresista, en los años a mediados del siglo XIX, el año 55-56, los liberales antequeranos, los progresistas, lo homenajean. Fíjate, o sea que... Es decir, lo decimos, podemos decir la izquierda de la época, lo que podríamos considerar la izquierda. Bueno, y además muchos años Lo como para que homenajean. fuera una tapadera, ¿no? Exactamente, parece... Y que nadie se diera cuenta demasiadas parece veces, ser. alcalde, para que fuera aquello Puede ser una mezcla de las tapadera. dos cosas. Que empezara siendo una tapadera y terminara Y siendo un terminara por convencimiento, ¿no? convencimiento, Bueno, pero la vida de Luis María Pareja, que pudo dar muchas vueltas. Bueno, el tercer nombre que vamos a hablar en esta Tercero y noche, importante, Francisco Guerrero Muñoz, ya lo saben, el que hemos dicho antes que se creían que había hecho el paseo, pero no, fue también el que más ha ocupado la alcaldía de Antequera en la historia. Exactamente. ¿Cuántos años en total? Francisco Guerrero Muñoz estuvo pues 16 años, no llegó a 17, Uy. pero bueno, 17 años. Está en camino de superarlo. ¿Eh? Está en camino de superarlo. Está en camino de superarlo. Creo recordar que fueron 16 años y 9 meses. Bueno, o en sea dos que- periodos. Ajá, en dos etapas. En dos Vale. etapas. Pero en conjunto, pues 16 años y 9 meses. Guerrero Muñoz, que da nombre al Coso Viejo, o dio nombre al Coso Viejo, Viejo, hay una vale. plaquita que lo recuerda. Ahí Ahí tenemos. está. Entonces, bueno, pues fue un Qué alcalde... guay esta foto, ¿eh? Ha sido la que más me ha gustado de hoy. La foto es muy bonita. Se supone que es de la inauguración en 1880 y... no recuerdo el año, pero quizás 85, Sí. de la urbanización de ese espacio, que era la antigua Plaza de las Verduras. Claro. Ahí estaba el mercado antes de que se construyera el mercado. Vale. Estaba lleno de puestos y era pues el mercado diario de Antequera, y se le llamaba específicamente la Plaza de las Verduras. Fíjate. Imagino que la mayoría de las Ventas eran claro. de los hortelanos que venían y establecían Y al ahí final, sus puestos. bueno, Guerrero Muñoz, que además lo pones por aquí, ¿no? El alcalde urbanizador, lo que dio fue darle un sentido de ciudad, digamos, a ese entorno, ¿no? El Precisamente. alcalde urbanizador es un concepto que acuñó Juan Manuel Moreno. Sí. Hablaba del alcalde urbanizador. Antonio Parejo también lo consideraba uno de los grandes alcaldes de la época contemporánea, y efectivamente, bueno, pues hizo muchas mejoras en Antequera. Esta es una de ellas.
Sí. Urbanizó ese espacio, lo convirtió, bueno, pues en un lugar algo parecido a lo que hizo Montalvo en el paseo. en el paseo. Entre otras muchas cosas que hizo Guerrero Muñoz, pues está la capilla de San Salvador, en el patio de armas del castillo, de la Alcazaba. Entonces, rememorando las antiguas hazañas de los inicios de la Antequera cristiana, que esa fue la primera iglesia que se consagra como templo católico después de la toma de Antequera en 1410, la mezquita que había en el interior de la Aljama Mayor. Se consagra en templo católico. Bien, y en 1880 y algo, los años se me van mezclando, construye esa mezquita en recuerdo del primer templo católico. Efectivamente. Otra cosa que hace Guerrero Muñoz es el mercado de abastos. Fíjate, o sea, hace el coso viejo y le da otro espacio a esa plaza de las verduras, teniendo ya nuestro mercado. Ahí la imagen que tenemos es un grabado que se publica en la prensa madrileña del hundimiento de la plaza. Fíjate. En la plaza, cuando estaba casi culminando, se cayó. Creo que fue al instalar la cubierta, sí. Se hundió. Ajá. Bueno, ocasionó. Pero es totalmente reconocible. O sea, sí. Es un grabado, posiblemente. No sé dónde está hecho, pero posiblemente, claro, tomado de una fotografía. Totalmente. Bueno, se hacían fotografías, se mandaba un grabador y es absolutamente real. Incluso las casas que se ven a la izquierda al fondo, pues son las típicas casas que había en la plaza, pues hasta no hace demasiados años. Se hunde, están 2 o 3 años parados y se reconstruye. Vale. Y se levanta. Bueno, San Luis. San Luis. También habla de Guerrero Muñoz. San Luis o la Negrita, como dice mucha gente mayor. Mucha gente, ¿no lo has escuchado tú? Muchísimas veces. Y cuando aquello, todo lo que con el traslado del Capitán Moreno, que se armó y tal, me lo decían un montón. Decía, es que esto no es San Luis, esto es la Negrita. La Negrita. ¿Por qué? Pues ahí tenemos la explicación. Ahí tenemos la foto. Esa sí la había visto. Porque entonces, precisamente, no sé si en aquella época cuando aparecieron, ¿no?, tantas referencias históricas de esa esquina, cuando se iba a cambiar, lo del Capitán Moreno. pues lo vimos, pero ahí estaba la Negrita. Fíjate. Efectivamente, el edificio de San Luis se construye también en la época de Guerrero Muñoz. Ahí tenemos una foto, esta es de mediados del siglo XX, cuando se restaura. Estaba muy deteriorado, pero en la anterior... ¿Y él lo dedica a algo, San Luis, concretamente? Sí, San Luis no es que él lo dedique, sino que San Luis lo construye el Estado. Vale. Como un edificio administrativo. Central, como escuela. Escuela, vale, fíjate. Que es una historia también muy curiosa, la del edificio de San Luis. Bueno, oye, la vamos a dejar ahí porque no lo sabía yo precisamente. Se construye como escuela para alojar las escuelas nacionales de Antequera. Sí. Pero cosas de finales del siglo XIX. No se usa como escuela. Se construye como escuela, lo paga el Estado, el gobierno central, paga Madrid, digamos. Sí. Se construye, cuesta un buen dinero. Sí. Es una de las, yo creo, no he encontrado muchos datos al respecto, pero yo creo que es una de las primeras edificios que construye el gobierno de España destinado a escuelas. ¿A escuela? Se construye en 1880 y algo, destinado a escuelas, no se destina a escuelas. Se hace otros destinos administrativos, se monta el juzgado, se monta, eso termina como... no sé si algo militar también, sí. Hasta que ya avanzado el siglo XX, Antequera le reclama al gobierno de España, 1900 y algo, que no tiene lugar donde la escuela, y les dice el gobierno de España, dice, ¿cómo que no? Ahí tiene un edificio que lo está usando para otras cosas. Así que inmediatamente desalójalo. Y, como digo, en torno a 1915-16, el ayuntamiento lo desaloja e instala la escuela. Bueno. Y ha estado funcionando como escuela hasta no sé, quizás 1950, una graduada de niñas. Bueno. Muchas antequeranas que hoy tienen 60. Sí, yo lo he visto algunas veces, Escuela de San Luis, que además se le llamaba así, ¿no? Han sido alumnas, la escuela de San Luis. Era la graduada, no recuerdo el nombre, pero bueno, era la escuela de San Luis. Muy bien. Y la Negrita porque estaba allí delante. Bueno, la galería. Bueno, la galería de antequeranos ilustres que circundan el salón de pleno del Ayuntamiento de Antequera. Ahí aparece una foto parcial, 3 antequeranos ilustres,
Y esto también no es una creación absoluta de Guerrero Muñoz, porque ya antes de él hay referencia a que se instala en el Salón de Plenos la foto de don no sé quién. Vale. Por ejemplo, de Luis María Pareja, Vale. se instala. O sea que ya otros intentaron recordar... había tradición, pero digamos que Guerrero Muñoz la oficializa. Vale. Dándole el lugar. Él le da ese lugar en el Salón de Plenos. Él crea esa galería en Vale. el Salón de Plenos, encarga un montón de fotografías. Actualmente creo que hay en torno a 10 u 11. Ajá. Y él en ese homenaje a los antequeranos ilustres. Y ahí se lleva pues antequeranos que habían destacado. El último que se ve ahí creo que es el obispo de Málaga, Juan Muñoz Herrera. Y este es uno de los personajes, este es uno de los retratos, quizá uno de los personajes más interesantes de los que aparecen por ahí. Este es Juan María Capitán. Este fue un humanista del siglo XIX, un religioso, creo que era franciscano del convento de los Remedios, que lo exclaustran con todo el movimiento liberal, encierran conventos y demás. Y este hombre pues se dedica a la enseñanza y es un gran intelectual y un gran poeta de la antequera del siglo XIX. Entonces es uno de los que los municipios, los concejales y el alcalde de la época, pues creen merecedor de que su retrato esté en esa galería. Son muchos más, algunos más y desperdigados por ahí. En la alcaldía hay algunos, por ejemplo el de Madre Carmen, está en la alcaldía. Y es un tema sobre el que volveremos pronto, ver esa galería, y conocerla los un poquito orígenes, quiénes están allí representados y qué hacen allí. ¿Y por qué? Bueno, oye, por el apunte este que lo tenemos aquí de Romero Robledo, porque era mano derecha de Guerrero Muñoz. De Guerrero Muñoz, efectivamente. Francisco Romero Robledo, el antequerano más destacado en la política nacional en toda la historia de Antequera. Fue 8 o 10 veces ministro. La mano derecha de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo es el que ocasiona o promueve el regreso de los Borbones a España en el año 75. Y bueno, se convierte, como digo, en la mano derecha de Cánovas del Castillo, el que le organiza las elecciones. Otro día también tenemos que hablar de elecciones. Entonces, este Romero Robledo es íntimo de Guerrero Muñoz. Romero Robledo en Madrid, Guerrero Muñoz en Antequera. Antonio Parejo establece unos paralelismos muy curiosos entre ambos personajes. Y Romero Robledo viene muchísimo a Antequera. Él vive en Madrid desde que se va a estudiar Derecho, en el año 1850 y algo. Se establece en Madrid y vive en Madrid el resto de su vida, pero nunca pierde el contacto con Antequera y no solamente lo mantiene, sino que lo cultiva. Vale. Es decir, que está pendiente de los asuntos de la ciudad gracias a través de esta relación con Guerrero Muñoz. Y sobre todo de su tío. Fíjate. De Vicente Robledo Checa. Y Romero Robledo viene a Antequera muchísimo. Aparte de otros momentos, en Semana Santa y en Feria de Agosto. Bueno, un antequerano más. Entonces viene Antequera, preside las procesiones del Jueves y del Viernes Santo, la de arriba y la de abajo. Siempre viene acompañado de algún ministro, algún director general de no sé qué. Entonces, que le enseña los aloja en el Romeral, en su finca. Es una finca muy curiosa porque Romero Robledo se cartea mucho con su tío, con Vicente Robledo, y le pregunta, así estando el hombre en Madrid organizando las elecciones para que el resultado que salga sea el esperable, es decir, para que su partido conservador pues saque 250 diputados, porque tenía que sacar 250 y al final sacaba 252. Entonces, mientras estaba preocupado en esas elecciones, se cartea casi a diario con su tío y le pregunta si la mula ha dado ya a luz. Tiene... ¿Cómo va
cómo va la higuera, que si se ha recuperado la higuera que hay al lado del pozo de no sé qué. O sea, que su mente también estaba Y pendiente... le pregunta pues esos detalles, ¿no? Hay un momento en el que tenemos mucha preocupación por una burra, una mula que estaba a punto de dar a luz y que la pobre parecía que estaba más para allá que para acá. Bueno. Y entonces, bueno, en cartas Fíjate, sucesivas le pregunta que cómo está Bueno, la mula. a lo mejor era la manera de evadirse, ¿no? También de todo lo que estaba viviendo. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? Hemos repasado estos 3 nombres de lo que hablan de lo que es la Antequera de hoy. Pensamos el próximo tema y abrimos otro nuevo capítulo. Pensamos y lo planificamos. Bueno, hoy queríamos hablar de salud, pero es que el 14 de febrero, mira que celebramos cosas, celebramos el Día de los Enamorados, bueno, yo no sé todas las cosas que había ese día, pero también era el Día Europeo de la Salud Sexual. Como siempre vamos de la mano del área sanitaria, nos lo recordaron, es bueno, una jornada, hemos puesto por aquí, de Alianza Europea, es para buenos hábitos o hábitos saludables en cuanto a nuestra sexualidad. Pero hoy queríamos centrarnos especialmente en las infecciones de transmisión sexual. A veces la información es lo más importante. Yo creo que los jóvenes cada vez están más informados, los menos jóvenes también intentamos informarnos lo más posible, pero en este caso ahí está también el área sanitaria para transmitir, para informar todo lo que tiene que ver en este sentido. Para eso, en esta noche pues damos ya la bienvenida a Patricia Castillo, ella es de Medicina Preventiva, pero lleva toda la parte epidemióloga en el Hospital de Antequera. Patricia, buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, la primera pregunta, y muy básica, porque yo creo que, como decimos, la información es lo más importante en este sentido. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual o la ITS, que le llamáis, no? Sí, le llamamos ITS, ¿no? Más cortito. Más cortito. Pues realmente son un grupo diverso de infecciones que la característica que tienen todas ellas es que se transmiten a través de las relaciones sexuales, de una persona a otra a través de las relaciones sexuales. Y pueden ser de diferentes tipos, o sea, pueden estar producidas por virus como el VIH-Sida, como el herpes genital, pueden estar transmitidas por bacterias, como la sífilis, la gonorrea, la clamidia o incluso por parásitos. Pero sí, todas ellas se transmiten por vía sexual. Y luego sí que es verdad que algo que llama bastante la atención es que hasta la mitad de las personas que tienen una ITS no saben que están enfermas, no tienen sensación de enfermedad, no se sienten enfermos. Por lo tanto, esa es una característica que hace que se transmita también más fácilmente, porque si tú no sabes que estás enfermo, pues tú sigues haciendo tu vida con total normalidad. Incluso esto es algo más frecuente en el caso de las mujeres y muchas veces esto llega a dar diagnósticos muy tardíos. Se pueden ver pues por problemas de fertilidad, por abortos, por embarazos ectópicos o incluso por una enfermedad pélvica inflamatoria, un poquito más, más grave, ¿no? Y otra característica también que tienen muchas en común es que no generan inmunidad, una inmunidad duradera. Entonces te puedes contagiar varias veces de muchas de estas infecciones. Además, entiendo que por eso cuando estamos embarazadas nos hacen toda esa serie de análisis, porque no sé si es cierto, pero puede pasar incluso al feto, ¿no? Por el canal. Algunas de ellas pueden pasar ya sea por la placenta, por la sangre, y esto puede generar secuelas luego en el bebé cuando nace, como por ejemplo en la sífilis. Es algo que también vemos muchísimo. Es importante porque, bueno, una vez que pasemos la enfermedad, he dicho que no genera inmunidad, eso quiere decir que si la hemos tenido, podemos volver a infectarnos si no tenemos los medios adecuados, ¿no? Exactamente, te puedes contagiar, te puedes tratar, curarte con muchas de ellas y volver a contagiarte si no se utiliza realmente preservativo. Decía yo que los jóvenes cada vez están más informados, no sé si tú tienes esa sensación, o por lo menos tienen más acceso a la información. Otra cosa es que ellos estén informados. Sí, otra cosa es que la usen. Efectivamente, pero no sé si hay más ITS que antes ahora, o esto ha hecho que haya menos. Pues ahora realmente hay más ITS que hace unos años. Realmente es una tendencia que vemos creciendo, que va creciendo, sobre todo desde el año 2010 en adelante, vemos que cada vez tenemos más casos. Y de hecho, bueno, esto es algo que pasa aquí, pasa en Andalucía, pasa en España. Nosotros aquí, con los datos que tenemos de nuestro año, hemos visto que del año 2023
a 2022 han aumentado un 35% los casos. Madre mía. Y, o sea, que es algo bastante importante. A ver, y vosotros que estáis en el día a día, ¿a qué creéis que se debe esto cuando deberíamos de estar más informados y a poner más medios que nunca, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. lógico, ¿no? Pero bueno, realmente hay muchos factores. Por un lado se debe a esa pérdida del miedo a contraer una infección de transmisión sexual. Antes, en la época de los primeros años del SIDA, a finales de los 80, principios de los 90, la gente tenía miedo y se hicieron muchísimas campañas para utilizar el preservativo, pero con los años se ha ido perdiendo ese miedo y ahora lo que vemos es que la gente no usa tanto el preservativo. Y por otro lado, ahora es muy fácil conseguir una pareja sexual con las redes sociales, con las aplicaciones de los móviles. Entonces, bueno, pues eso hace que haya mucho más contactos, ¿no? O sea, es más frecuente. Y estamos viendo también que esos contactos sexuales se asocian al consumo de drogas. Esto es por un lado. Pero también no hay que olvidar la parte del sistema sanitario, ¿no? Los profesionales estamos más concienciados, sabemos que este problema existe, ¿no? Que entonces, bueno, se detecta más y también, muy importante, se nos notifica, a los servicios de salud pública se nos notifican más. Y entonces esto hace pues, que haya mayores registros, ¿no? Claro, todo eso hace que los números aumenten, que no es solo, sino que es que hay casos que antes pues pasaban desapercibidos o no llegaban a un diagnóstico o llegaban ya tardío y hoy en día pues hay más consultas habilitadas para esto. Además, la atención primaria presta mucha atención a la ITS. Por cierto, que hablan muchas veces de un estudio de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Porque es algo muy extraño y no sé qué tiene que ver con todo esto. ¿Qué es un estudio de contacto? Mira, un estudio de contacto es una herramienta que nosotros tenemos en epidemiología para poder estudiar y para poder controlar las infecciones que se transmiten de una persona a otra, que es algo en lo que hemos hecho muchísimo hincapié en el área, porque si no podemos cortar la transmisión, no hay manera de controlar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, realmente se trata de buscar un periodo de tiempo en el que tú has tenido contacto con determinadas personas y avisarles de que tienes una infección. Esto es como con la pandemia en el COVID. Efectivamente. ¿No? ¿Cuál era tu grupo de contacto, no? Exactamente. Tú estabas enfermo, te hacías un test, dabas positivo, los avisabas, ¿no? Pues con las ITS realmente es lo mismo. Aquí lo que cambia un poco, que con el COVID obviamente había tanto volumen que no se podía hacer tan fácilmente, es que siempre que el paciente tenga un diagnóstico por su médico, nosotros desde epidemiología vamos a contactar con este paciente y le vamos a ayudar a seleccionar cuál es el periodo en el que tiene que buscar esos contactos. Obviamente siempre de forma confidencial, esto es algo privado, entendemos que las preguntas que le vamos a hacer son delicadas, entonces hay que tener mucha sensibilidad, nunca juzgamos a nadie, pero sí que les ayudamos a que digan, mira, pues de esta fecha a tal fecha, vamos a ver con quién has estado y por favor facilítanos esos datos para que nosotros les podamos gestionar una cita con su médico, pues para que le estudien, para que le traten, para que esa persona, pues bueno, que también podamos atenderla, ¿no? Necesita ser atendida. Así es, porque bueno, en el caso de esa persona entiendo que se le da una cita o ya se le informa de qué ITS ha podido contraer o que se hagan las pruebas necesarias. Claro, si es necesario directamente tratar, se trate. Y luego también es importante que no nos perdamos solo en tratar a ese paciente o ese contacto. Hay que hacer que la persona no vuelva a contraer ninguna otra infección. Entonces, nosotros siempre intentamos revisar que al paciente se le ha derivado a todos los programas que tenemos disponibles. Por ejemplo, pues si hay que derivar al cribado de cáncer de cérvix para evitar un diagnóstico tardío de cáncer de cuello de útero, se le deriva. Tenemos también programas de vacunación, ¿no? De hepatitis A, hepatitis B, de papiloma. O incluso se le puede derivar a la consulta de PrEP, que le llamamos, que es profilaxis preexposición frente al VIH. Un poquito para entenderlo, es como si el paciente tiene un riesgo muy alto de contraer VIH, pues hay una medicación que se puede tomar para que no lo contraiga. Esto lo lleva un médico, un internista, que está muy informado y es experto en eso, pero no es para todo el mundo, solo para algunas personas. O sea que lo importante en todo este proceso, y para que la gente lo sepa, es cortar la cadena de transmisión. Es decir, no es solo en la persona que ha llegado la primera vez a esa atención primaria, sino en ese contacto, en ese estudio de contactos que ha derivado eso. Exactamente.
Lo más importante es que las personas avisen a sus contactos, que sean atendidas, que sean tratadas, para que no pase de una persona a otra. Vale. Hay que recordar siempre que las ITS son prevenibles. Vale. Es decir, podemos evitarlas teniendo prácticas sexuales seguras, y avisando a los contactos que tenemos. Entonces, no se trata de decir, no voy a mantener relaciones sexuales, no, en absoluto. De hecho, eso no es lo que se pretende, sino es como vamos a dotar a esas personas de información, de recursos, de herramientas para que puedan tomar estas decisiones y puedan cortar la cadena de transmisión. Es importante todo esto porque tú lo has dicho, ¿no? A veces las preguntas que se hacen son incómodas e incluso todavía tenemos muchos tabúes a la hora de hablar de estas infecciones. Tenemos que, en este caso, comprender que no sugiere nada, que no nos están valorando, que no nos están cuestionando nada, pero que se trata de salud. Exactamente, nosotros no juzgamos a nadie, ese no es nuestro trabajo. Nuestro objetivo es que estén protegidos y evitar que haya este tipo de infecciones, porque son infecciones que es que las demás las podemos tratar y muchas de ellas, la mayoría, se pueden curar, ¿no? Entonces, pues hay que... Nuestra mano está evitarlas. Así es, evitarla y sobre todo prevenirla. Yo hablaba de los jóvenes, ¿no? Hoy queremos terminar con un mensaje fundamental, entiendo, y bueno, para todas las personas, pero especialmente pues para ellos, ¿no? Que a veces estamos un poco perdidos, ¿no? O en esa edad un poco más complicada. Yo creo que ellos son mucho más conscientes, pero, insisto, yo siempre voto a favor de que los jóvenes, los que vienen detrás de nosotras, vienen mucho más preparados y son capaces de afrontar los problemas mucho mejor, pero en este caso nosotros queremos darle la información y lo importante es que estas ITS son prevenibles. Sí, totalmente. ¿Cuál sería el mensaje un poco que le podíamos dejar hoy? El mensaje yo creo que, bueno, que lo hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Que se pueden prevenir, que se pueden tratar, que se pueden curar y que sigan haciendo su vida, que sigan manteniendo relaciones sexuales, pero que se formen, ¿no? Hay que formarlos, hay que fomentar la educación sexual, hay que hacer más campañas de educación sexual, que al final, si no tenemos la información, si no tenemos las herramientas, pues no podemos tomar decisiones saludables. Así es. Bueno, y esto habla para todos porque hablo de los jóvenes, pero la educación sexual es algo que hay que comenzar también con los peques en el colegio, que no sea algo que no se puede hablar, porque quizá en eso sí que nosotras, o en mi caso seguro, íbamos muy por detrás. Era como un tema tabú en el que uno pues se informaba como podía, o lo que te decían unos a otros, que no sé yo si es peor, ¿verdad? Sí, eso depende. Sí, incluso a veces ahora a lo mejor se empieza como muy tarde. Hay muchos prejuicios a que niños más pequeñitos se les hable de educación sexual, pero hablar de educación sexual, a ver, se adapta a cada etapa educativa. A un niño de 8 años no le vas a hablar lo mismo que a uno de 14. Efectivamente. ¿No? Cada uno está en una etapa, en un desarrollo distinto. Así y la sexualidad es muy amplia, no es únicamente una relación sexual de dos personas que mantienen. Bueno, pues ahí queda el mensaje, que también tenemos que hablar de todos estos temas. Precisamente eso es lo que intentamos en esta mesa, hablar abiertamente, y para que esa información la tenga y no se convierta en un tema tabú. Insistimos, ante cualquiera de estos síntomas, que como hemos dicho suelen ser bastante apagados o aparecen muy tarde, o si tenemos alguna duda, o que alguien nos ha dicho, oye, mira, que puedo tener esto, si no te han llamado, en este caso los profesionales del área sanitaria, llégate a tu médico de cabecera. Él es siempre la primera ventana para decirle, oye, creo que he podido coger cualquier infección de transmisión sexual, quiero saberlo, que no tengamos ese miedo, ¿verdad? No, exactamente, quiero hacerme las pruebas, he tenido este problema, y además nosotros aquí en el área tenemos ya consultas específicas para atender a las infecciones de transmisión sexual en los centros de salud, o sea que es que los profesionales están formados, están sensibilizados, seguimos obviamente formando, pero que no van a tener ningún problema. Muy bien, bueno, Patricia, pues mil gracias por habernos acompañado. Yo creo que el tema ha quedado bastante claro, ese mensaje, fuera los tabús, no hay que tener miedo y hacerlo todas las relaciones sexuales de una manera pues saludable, precisamente como le hemos dicho. Mil gracias y buena semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí en Kilómetro Cero, les seguimos contando más cositas.
la red, ya saben que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales, ¿eh? Ya estamos, yo creo, en todas, o por lo menos las que yo conozco. Si no, que me lo rectifique mi compañero Antonio Jesús Palomo. ¿Estamos en todo? Bueno, María, de momento estamos en casi todas. Sí, sí, sí. Ah, vale, todavía hay alguna ahí, ¿no? Que van surgiendo y estamos estudiando. Pero bueno, estamos ya hasta en el WhatsApp. Estamos en WhatsApp, que tenemos un canal donde ahí, María, todas aquellas personas que se pierdan alguno de nuestros programas pueden entrar, porque directamente los enlazamos a nuestro canal de YouTube, a nuestra web 101tv.es, y van a poder verlo a la carta, que son muy para cómodos, los que se pierdan, en nuestro WhatsApp buscamos canales 101TV Antequera y ahí estamos nosotros. Y ahí estamos. Ahí va, vía directa, con todo lo que vamos colgando de noticias más importantes, incluso los programas, para que estén a solo un clic, no se tienen que meter ni en la página web, ni en YouTube, ni nada. Ahí en el WhatsApp lo tienen directamente. Luego estamos en Instagram, estamos en TikTok, somos ahora, ¿no? TikTokers, vais. Y en Twitter y en Facebook, que es la que yo más controlo, que son más de mi época, pero Antonio las controla todas. Bueno, en todas ellas colgamos contenido de lo que pasa día a día, y antes hablaba yo de que los más peques estaban celebrando el Día de Andalucía, que ya estamos nosotros preparándonos, ¿verdad? Para mañana. ¿Tú ya estás preparado? Tenemos programa en directo y además muy especial, María. Muy mañana, en una horita, vaya. Completamente, porque es una jornada en la que en Antequera se entregan los reconocimientos EFEBO, y bueno, van a ser 12 categorías, María, y bueno, pues cada uno lleva detrás una historia, ¿no? Esa persona o ese colectivo muy especial para la ciudad de Antequera, y mañana va a ser ese día en el que puedan recoger esa estatuilla. Bueno, vamos a estar en directo, ofreciéndoles todo lo que pasa en esos efebos. Los coles ya han celebrado el Día de Andalucía, pero es que además el otro día fue el día de las emergencias del 112 y madre mía la que se lió en la Plaza de Toros. Más de 2.500 alumnos. Al principio eran 1.000, luego ya se apuntaron tantos que más de 2.500 tuvieron que hacer 2 turnos, pero es que es verdad que lo que había allí montado era una pasada. Si te parece, vamos a verlo. Venga. Y ahora seguimos contando qué hacer estos días. Fíjense cómo fue esa actividad, esa exhibición en la Plaza de Toros de Antequera por el Día de la Emergencia. Más de 2.500 escolares han participado en la primera gran exhibición hecha en la Plaza de Toros por el Día de la Emergencia 112. Desde varios colegios e institutos de Antequera y sus pedanías han podido disfrutar de varias formas de rescate e intervención de todas las fuerzas de seguridad. Los perros guía, las unidades de intervención, los grandes vehículos, el dron o el helicóptero es lo que más ha sorprendido a los escolares, que se acercaban así a los profesionales que nos cuidan y garantizan la seguridad. En nuestra parte de la exhibición va a simular un accidente de tráfico con unos atrapas en el vehículo, y entonces lo que vamos a hacer va a ser ayudar a los sanitarios a que puedan acceder al vehículo para estabilizar a los pacientes y después ayudarles a ellos a extracción de los pacientes del vehículo. ¿El material que necesitáis para ese tipo de emergencia? Pues para ese tipo de emergencia necesitamos material pesado de descarcelación, que pueda cortar bisagras, que pueda cortar perfiles y que pueda poder hacer la apertura de las puertas. Tenemos preparado una actividad de lo que es con la unidad canina de obediencia, en el que el perro va a desarrollar una actividad con su guía, en el que está entre saltos, las órdenes que le manda el guía. La verdad que a los niños les va a encantar. ¿Y en qué va a consistir para vosotros esta exhibición de hoy? Bueno, es enseñarle primero los medios materiales que podemos tener, que pueden ser mucho más atractivos para ellos, como es un coche patrulla, una motocicleta, lo que utilizamos para patrullar la zona rural de Antequera. Y después queremos contar, tenemos la participación de nuestros guías caninos que se han desplazado a la Comisaría Provincial de Málaga, que van a hacer una exhibición, sino que van a ver cómo un perro es un policía más, que se integra dentro de nuestras unidades y colabora y realiza un trabajo extraordinario. A nuestros ladrones y policías, y por supuesto a José Luis Sinoa. Bueno, pues felicidades a las áreas del Ayuntamiento que han puesto en marcha esta iniciativa, a todos los cuerpos de seguridad por unirse y por participar, porque bueno, los niños lo pasaron en grande, y bueno, ojalá se repita y puedan seguir aprendiendo un poco más, como decíamos, de esos que nos cuidan. Bueno, estamos en Semana Blanca, los peques en casa, locura total, pero bueno, hay muchas cosas que hacer en esta semana en la ciudad. También están las escuelas, que ya se lo contamos que se habían puesto en marcha para los que trabajamos y tenemos que conciliar, pero es que además empieza la ruta de la tapa y a lo que hacen las cofradías en Cuaresma se suma ese programa del Ayuntamiento también en Cuaresma, es decir, vamos a intentar desgranarlo todo. Variedad de actividades. Venga, ¿con qué empezamos?
estamos en Cuaresma, son muchos los cultos, los actos que organizan las cofradías, pero desde el año pasado el área de tradiciones del Ayuntamiento de Antequera pues ha puesto en valor, ¿no?, también el visitar Antequera, el descubrir Antequera en este tiempo de Cuaresma, con también la unión del área de turismo del Ayuntamiento de la ciudad. Y este fin de semana va a ser uno de esos intensos dentro de este programa de actividades, porque vamos a tener muchas. Vamos a comentar algunas porque comienzan este jueves con la presentación de un libro. Se trata del libro que ha realizado Francisco Ruiz, que nos habla sobre la historia de la Archicofradía de los Estudiantes. Se va a presentar en la Academia de Nobles Artes este jueves a partir de las 8 de la tarde. Pero ese día además, María, hay otra actividad, porque después de presentar el libro podemos ir a las 9 de la noche este jueves a un concierto que vamos a tener saetas con Evaristo Cuevas, al piano a Javier Cecilia y al oboe a Ricardo Gallardo, en un lugar mágico como es la iglesia de San Juan de Dios. Además va a hacer un acto con entrada libre. Para terminar este jueves, último día de febrero, que es 29, que este año es bisiesto. Pero ya de cara a este fin de semana vamos a seguir con música de Semana Santa. Este domingo hay previsto concierto de marchas profesionales con dos corporaciones musicales importantes a nivel andaluz, como son la agrupación musical de Los Polillas de Cádiz y la banda de música Santa Ana de Dos Hermanas. Va a ser este domingo a las 12 del mediodía. En principio está previsto que se haga en el Coso Viejo, pero si las inclemencias del tiempo lo impiden, pues hay posibilidad de que este acto se traslade hasta la Real Colegiata de Santa María. Lo iremos informando a través de nuestras redes sociales si hay Es decir, si llueve, las inclemencias del tiempo, si llueve, pues se va a Santa María. Exacto. Eso por la mañana del domingo, y por la tarde pues seguimos con más música de este tiempo de Cuaresma, porque nos visita la capilla de música Maestro Iribarren, con dúo de trompeta, con órgano. Será en el interior de la iglesia de San Sebastián, va a sonar ese órgano de nuevo una vez más este domingo a partir de las 8 de la tarde. Así que tenemos actividades para acudir y disfrutar durante este fin de semana. Por cierto, que el museo también está haciendo algo de Cuaresma, ¿verdad? Que a la siguiente semana, ¿no? Universo Cofrade, unas visitas guiadas que las tenemos para el día 10 y para el siguiente fin de semana, para el 24. Bueno, se lo recordaremos porque está también muy chulo, que es visitar el museo de otra manera, enfocado más a este tiempo en el que nos encontramos. Pero hay que coger fuerza. Eso mismo. Hay que coger fuerza, y en este caso coger fuerza es disfrutando de nuestra gastronomía, y comienza la ruta gastroturística también en ese día tan señalado, el 29 de febrero. Así es, este 29 se inaugura una ruta que, por cierto, lleva como temática Antequera a la romana. Eso, como los calamares. Sí, y haciendo un guiño a la Villa Romana de la Estación. Por eso ahí va ese juego de palabras, ¿no? Gastronómica y también gastroturística, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a poder disfrutar de esta ruta, María, hasta el día 10 de marzo. O sea, vale, tenemos tiempo. Tenemos días, no hay que pegarse un palizón en un mismo día. Porque son más de 30 los bares que participan. Anda, y ya tenemos ahí tenemos todas las tapas. Tapaporte. 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 Ya las tenemos ahí, fíjense. Bueno, ahí tenemos todas las tapas, las fotos, por si queremos elegirlas a través de la imagen. Eso, y tenemos hasta 6 rutas, ¿verdad? Hay 6 rutas por zonas de la ciudad y también de los anejos, las pedanías que participan en esta ruta. El cañón y la tapa tienen el precio establecido de 3 euros. Y con ese tapaporte, pues ven, ahí este año se ha modificado. Hay 3 sellos en lugar de 5 o 6 que era en anteriores ediciones, por lo que se reduce la participación a tan solo 3 sellos. Luego se deposita este tapaporte en la oficina de turismo. Y tenemos premios. Y hay sorteos, exacto. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, muchas cositas que hacer en esta semana de Cuaresma y ruta gastroturística para disfrutar, especialmente con los peques, de su semana blanca, ahora que están descansando también del cole. Y nosotros nos vemos una horita en Santa María. Vamos a descansar un poquito, nos arreglamos y subimos a Santa María. Vamos a descansar, nos vamos a dormir, que también tenemos que dormir, y nos vamos a Santa María. Bueno, a eso de las 12 menos cuarto, ¿verdad? Lo he dicho yo, aproximadamente, un poquito antes de las 12, conectan 101 Televisión Antequera a través del canal de YouTube, o también, como siempre, nuestro canal de televisión habitual o directo de nuestra web, por si están en alguna parte del mundo y quieren, pues, participar de esos efebos.
Así es, poderlo compartir también con sus familiares y amigos. Bueno, pues nada, abrígate, mañana va a hacer frío. Sí, vamos a tener que ir abrigados mañana hasta Va a hacer frío en Santa María, sí, pero bueno, no importa. Nosotros nos abrigamos, doble calcetín y a transmitir los efebos. Bueno, Antonio, por un ratito nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, y me despido invitándoles a un festival de música que este año nos trae grandes figuras de primerísimo nivel, no solo nacional, también internacional. El Festival de los Califas ya se ha presentado, ese que desarrolla en la Plaza de Toros y en el que disfrutar de la música en directo. Algunos de los nombres se los contamos ahora, con ellos les decimos hasta el próximo martes. Adiós. No, que mañana nos vemos, adiós. Los efebos, 12 menos cuarto. De junio, Camela. 8 de junio, Ana Mena. 14 de junio, Luz Casal. 15 de junio, Antonio José. 22 de junio, Manolo García. 28 de junio, Luis Miguel. 30 de junio, Camilo. 5 de julio, Pablo López. 14 de septiembre, Melendi. 21 de septiembre, Los Morancos. 27 de septiembre, Medina Azahara. 26 de octubre, Freestyle.